Mucho gusto. En este video se va a exponer sobre el documento técnico de los protocolos de examen médico, ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Tenemos aquí el índice, está la introducción, la finalidad, objetivos, como tenemos base legal, ámbito de aplicación, protocolos de examen médico, ocupacionales y guías de diagnóstico para exámenes médicos obligatorios por actividad. Factores de riesgo para la salud de los trabajadores, tenemos los daños de salud de los trabajadores, vigilancia de la salud de los trabajadores, exámenes médicos ocupacionales, exámenes médicos obligatorios por actividad, la conformidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores, servicios encargados de la vigilancia de la salud de los trabajadores, y por último, en los protocolos tenemos también la supervisión de vigilancia de la salud de los trabajadores. La otra se basa en anexos y bibliografía. Aquí viene la introducción. Para entender, tenemos que entender que en las últimas décadas han tenido lugar importantes avances tecnológicos en los ambientes laborales, en los cuales junto con la rápida globalización han transformado el trabajo para muchas personas en todo el mundo. Esto se debe bastante en el servicio público como también privado. Los efectos de dichos cambios en la seguridad y la salud en el trabajo, que son la SST, también han sido notorios. En algunos casos se han reducido o eliminado peligros y riesgos más tradicionales, por ejemplo, a través de la automatización industrial. Las nuevas tecnologías también han creado nuevos riesgos. Esto se da mucho a entender por las fábricas en las cuales antes se trabajaban, en donde la salud del servicio que trabajaba en las fábricas no era un protocolo muy bien cuidado, ya que ahora se puede trabajar con mascarillas, se puede trabajar con algunos trajes especiales para no retener a veces residuos tóxicos o también el mismo aire que está ahí contagia y también puede a veces crear problemas de salud. Y eso muchas veces antes se daba y también los trabajadores estaban expuestos en ese ámbito. Claro ejemplo de esto podría darse en la minería, en las cuales están expuestos a través también del polvo de los minerales, de tierra, de muchos residuos también tóxicos y también de los minerales que se encuentran, que son dañinos para la salud. Y ahora, hoy en día, también ya se encuentran con estos trajes especiales, también con otras medidas de salud en las cuales eh, disminuye el riesgo de tener un problema de salud. Ahora, según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, de la OMS, es preciso adoptar medidas para reducir al mínimo las diferencias que existen entre los diversos grupos de trabajadores en lo que respecten los niveles de riesgo y estado de salud. Deberá presentarse particular atención a los sectores económicos de alto riesgo y a los sectores desatendidos y vulnerables de la población activa. Por ejemplo, los trabajadores jóvenes y los de edad avanzada, las personas con discapacidades y los trabajadores migrantes, teniendo en cuenta aspectos de equiparación entre los sexos. Esto se debe también, claro ejemplo es los trabajadores de comida rápida. Muchas veces ahí las personas de tercera edad terminan en el término sobrando o siendo una incomodidad, ya que en esta actividad de los restaurantes de comida rápida necesitas alguien, digamos, físicamente activo para que pueda establecer rápido con los pedidos, con las órdenes. Y también acá los trabajadores migrantes tienden a llamar un poco más la atención. Esto se debe a que psicológicamente, si alguien fuera de, digamos, de tu ámbito general, social, en el cual se dilata literalmente a un país, llama mucho la atención. Por ejemplo, ahora mismo el personal de las mujeres venezolanas es muy solicitado para el servicio que llama de meseras, de atención al cliente, porque tienen a llamar la atención por el simple hecho de ser personas extranjeras de otro país, en las cuales una persona, digamos, de un país tiene muy poco contacto extranjero. Y para esto se deberán establecer programas concretos en materia de seguridad y salud en el trabajo para el personal sanitario. Por otro lado, el creciente sector no estructurado de la economía se ha asociado con frecuencia a condiciones de trabajo peligrosas. Las enfermedades relacionadas al trabajo están causadas por la exposición a agentes químicos, biológicos
económicos, psicosociales y riesgos físicos en los ambientes de trabajo, aunque su frecuencia quizás sea menor que la de otras grandes afecciones incapacitantes. Justo hablé hace un par de minutos sobre por ejemplo, la minería o algunas fábricas en las cuales están expuestos los trabajadores y antes no tenías ese protocolo de salud que ahora tienes con los trajes especiales y también muchas veces con uno u otro medicamento que te ayuda a solventar eso. También tenemos acá que en muchos casos las enfermedades relacionadas al trabajo son graves e incapacitantes. O sea, por dos circunstancias. Permiten prevenirlas con facilidad. En primer lugar, sus agentes causales pueden identificarse, medirse y controlarse. Y en segundo lugar, las poblaciones expuestas suelen ser de fácil acceso y pueden vigilar y tratar con regularidad. En la actualidad, la notificación de las enfermedades relacionadas al trabajo es incompleta, por lo que se espera que se presente documento técnico que estimule servicios de salud ocupacional, la SSO. La SSO debería establecer un programa de actividad adaptado a la empresa o a las empresas a las que sirven principalmente en función a los riesgos ocupacionales que se representen en lugares de trabajo y problemas específicos. También se da, digamos, que prestan servicios a proveedores de salud, económicos del país, para la mejora de salud y de calidad de vida, que representa el 39.9% de la población de todo el país, siendo la tasa de actividad para el sexo femenino del 37.5% y el masculino del 62.5%. Bueno, en esta equidad se puede desarrollar mucho porque hay demasiado trabajo informal en los cuales los protocolos de salud no se regulan. En un proyecto pueden ser los trabajos de construcción, en los cuales se necesita más la fuerza bruta, de cuales el mayor porcentaje es literalmente varones. Son por obvias razones, por la contextura física. Y muchas veces esto es trabajo informal, ya que no tienen un contrato activo, sino más son contratados así por diariamente y un pago también diario. Y ahí es donde se reside más el porcentaje, no solo también en trabajos de construcción, sino en algunos otros trabajos en los cuales el hombre, digamos, tiene un poco más de, no presencia, sino más, pues más por la contextura física y claro ejemplo es la agricultura, la ganadería y silvicultura, que representa actividad económica que ocupa el mayor número de trabajadores. La agricultura necesitas estar en el campo, necesitas una gran fuerza física para poder restablecerte, volver nuevamente, igualmente en la ganadería, trabajar con animales, eh, tener, ese, tener esa fuerza para solventar eso. Las mujeres también pueden hacerlo, pero tienen que ser un porcentaje muy bajo, como acá dice que son en casi 9.3. Acá también tenemos el comercio de 15.5, industrias manufactureras, el transporte y comunicaciones el 8.3, las actividades económicas de menor ocupación de trabajadores se encuentran en las de intermedio, financiera, a la pesca y el suministro de electricidad, gas y agua 0.7, 0.6 y 0.2 respectivamente. Ahora pasamos a la finalidad, que es proteger y promover la seguridad y salud de los trabajadores, así como generar ambientes de trabajo saludables. Esto es muy fundamental, ya que no solo el Servicio de Seguridad y Salud debe preocuparse por sus trabajadores, sino también en los gerentes y jefes, ya que esto promueve a un mejor ambiente laboral, una mejor socialidad, una mejor forma de socializar entre los trabajadores y puedan tener mejor comunicación para así poder tener un mejor rendimiento. El clima laboral se requiere bastante que tenga muy buen ambiente, que los trabajadores también tengan condición de salud, ya que muchas veces los trabajadores sufren de estrés o una sobrecarga física en las cuales tienden a llegar al trabajo de una manera muy negativa. Y esto se siente bastante en los trabajadores, sienten esa influencia de cómo algún trabajador llega y no rinde al máximo. Y esto es porque no hay un protocolo de salud establecido para poder tratar de tener ese seguimiento hacia los trabajadores, ya sea privado, ya sea público o privado.
Para esto, en el objetivo, se debe establecer un procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores para identificar y controlar los riesgos ocupacionales de un trabajador. Muchas veces los trabajadores tienden a tener un estrés por no dormir o también muchas veces por no comer a sus horas. Esto genera malestares estomacales, los cuales muchas veces no tienen la culpa de tener algún problema de salud, de llamar al trabajo, y en estos casos no se llega a entender al trabajador. Y eso es porque no hay un seguimiento de salud ocupacional para el trabajador. Y, y esto ahora hoy en día ya está más establecido. Hay un control de ambiente de trabajo en el cual los trabajadores y también el ambiente social de lo laboral puede tener un mejor rendimiento. Factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Son el conjunto de propiedades que caracterizan en la situación de trabajo y pueden afectar a la salud del trabajador. Estos riesgos son sustancias químicas como el humo, polvo, vapores, gases y nieblas. Factores físicos como los ruidos, radiaciones y las vibraciones, los terremotos. Factores biológicos como el VHB, el VIH, la tuberculosis, la malaria y la leishmania. Factores ergonómicos como ejercer la fuerza excesiva, trabajar en posturas incómodas, realizar tareas repetitivas y levantar elementos que sean muy pesados para el cuerpo. Factores mecánicos principalmente tienen que ver con las máquinas, ya sean como el sistema de rodeo cilindros, las grúas o vehículos elevadores de horquilla. Factores asociados con la energía, como los riesgos en los sistemas eléctricos o caídas de lugares elevados. Factores asociados con la conducción de los vehículos, que son como conducir en medio de una tormenta, bajo la lluvia, conducir vehículos que tengan mal mantenimiento o lo que el conductor no esté familiarizado, o sea, no sepa cómo conducirlo o trabajarlo. ¿Qué son accidentes de trabajo? Son aquellos que se producen ante la ejecución de órdenes de empleador o durante la ejecución de una labor bajo la autoridad aún fuera del lugar y horas de trabajo. Enfermedades relacionadas al trabajo. Este constituye un grupo muy amplio de enfermedades que si bien pueden ser usados única y exclusivamente por un agente de riesgo propio del medio ambiente del mismo trabajo, pueden verse desencadenadas, agravadas o aceleradas por los factores de riesgo presentes en el medio del trabajo. Estos se dividen en tres grupos. Grupo 1, el grupo de enfermedades y condiciones de trabajo es causa necesaria tipificadas por las enfermedades profesionales y que son estrictamente legales. Ya sean como la hipoacusia, silicosis, hepatitis y la hepatitis B. Grupo 2, enfermedades en las que el trabajo puede ser un factor de riesgo contributivo, pero no es necesario ejemplificarlas por enfermedades frecuentes o frecuentes en determinados grupos. Grupo 3, enfermedades en las condiciones de trabajo es provocador de un disturbio latente por la orden de la enfermedad que haya ya establecido o preexistente, ubicadas por las enfermedades alérgicas en determinados grupos ocupacionales de profesiones. Vigilancia sobre los trabajadores. Ese es el proceso de recolección de información y análisis sistemático que abarca las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores, con el objetivo de tratar problemas de salud relacionados al trabajo y controlar los factores de riesgo y para prevenir los daños de salud al trabajador. Existen tipos de vigilancia para esta salud de trabajadores. Evaluaciones del estado de salud de los trabajadores, que son evaluaciones médicas de la salud, que van a intervalos periódicos y después de tener desarrollo de las actividades en un puesto de trabajo. Evaluaciones de riesgos para la salud de los trabajadores. Son evaluaciones cualitativas de los agentes o factores de riesgo de naturaleza físico, químico o biológico, de acuerdo a la metodología de la gestión del riesgo del Ministerio de Trabajo. Evaluaciones cuantitativas que para aquellos agentes de riesgo físico o químicos y que también precise medir las intensidades o connotaciones del nivel de presencia de acuerdo a las disposiciones de higiene ocupacional ya establecidas por la Autoridad de Salud en el reglamento del capítulo 7 de la higiene y seguridad de los ambientes de trabajo, hecho por la ley número 26842. Otro tipo de evaluaciones médicas son, exámenes médicos ocupacionales. La evaluación médica preempleo o preocupacional es la evaluación médica que se realiza el trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo y tiene por objetivo determinar el estado de salud en el momento del ingreso y su actitud del puesto de trabajo. La evaluación médico ocupacional periódica se realiza con el fin de monitorear las exposiciones a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales o permanentes programadas del estado de salud del trabajador, que se puedan asociar al puesto de trabajo y los estados prepatogénicos. Evaluación de médico ocupacional de retiro o de grevo. Realizar el trabajo respecto al estado de salud previos al cese laboral y tener una validez dependiendo de una antigüedad no mayor de 2 meses.
Otras evaluaciones del tipo pueden ser cambios de ocupación por puesto de trabajo, la reincorporación laboral o por contratos temporales de corta duración. Los exámenes complementarios y procedimientos de ayuda diagnóstica ocupacional están enfocados a determinar el estado de salud basal del trabajador desde su evaluación preocupacional y los cambios que ayudan a detectar de manera precoz la presencia de una patología asociada al trabajo o a los estados prepatológicos. La indicación para realizar los exámenes auxiliares y complementarios se pueden realizar con mayor o menor frecuencia por indicación del médico ocupacional mínimamente una vez al año y de acuerdo a la exposición a factores de riesgo en concordancia con las evaluaciones médico-ocupacionales periódicas y deben de contener mínimamente la biometría sanguínea, la biometría química, la bioquímica sanguínea, perdón, grupo y factor sanguíneo y el examen completo de orina. Algunos exámenes complementarios específicos y de acuerdo al tipo de exposición también son la audiometría, que es un examen del oído para ver si se escucha bien, la espirometría, que es un examen de los pulmones para ver cómo es que hay alguna toxina, si no están sanos, la valoración musculoesquelética, que son exámenes físicos para ver cómo están los músculos o si hay un problema en los huesos, radiografía del tórax para asegurarse de que todo esté bien en esa zona, previamente por lo del corazón, y los exámenes toxicológicos, que son para detectar toxinas en el cuerpo. Entre las pruebas que para este tipo están las pruebas basadas en orina, que son el primer examen toxicológico que se debe tomar en cuenta de acuerdo al factor de riesgo presente en el ambiente de trabajo. Las basadas en el análisis expirado, dentro de las más importantes, y comprenden metilcloroformo, el percloroetileno y otros hidrocarburos halogenados. Y las pruebas de exposición basadas en análisis de sangre. Se reserva para problemas de salud y seguridad y no pueden resolverse por la vigilancia de la orina o el aire expirado, por lo que puede citarse como excepción al análisis de plomo y protoporfirina de zinc en la sangre y de las actividades de colinesterasa en la sangre. Otros exámenes y procedimientos relacionados al riesgo de exposición se indicarán a criterio del médico ocupacional, incluyendo las pruebas de tamizaje para el estudio de condiciones preclínicas. El médico ocupacional determina la salud del trabajador en las evaluaciones médico-ocupacionales en relación al puesto de trabajo, la cual se divide en tres: apto, trabajador sano con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor. Apto con restricciones, aquel trabajador que a pesar de tener algunas patologías o condiciones prepatológicas puede desarrollar la mayor parte de su labor habitual, teniendo ciertas preocupaciones para que éstas no se pongan en riesgo su seguridad o disminuyan su rendimiento, por lo que y de esta manera tampoco se puede ver agravada y debe ser incluido en programas de vigilancia específicos. No apto, un trabajador que por patologías, lesiones o secuelas de enfermedades o accidentes tiene limitaciones orgánicas y por lo tanto le hace imposible ejercer su labor. El médico ocupacional debe desarrollar actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en un programa anual de salud ocupacional establecidas por la autoridad de salud. Asimismo, el análisis de la información de vigilancia de la salud de los trabajadores en forma anual mediante tasas de frecuencia de eventos relacionados a la salud de los trabajadores. Las tasas de análisis de los accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas al trabajo, identificados y registrados, así como de las médico-ocupacionales, deben ser elaboradas por el médico ocupacional y se pueden calcular diferentes tipos de tasas cuando se cuenta con una buena información, o sea, los registros. De esta manera, midiendo diferentes aspectos de la salud y seguridad en el trabajo. Las tasas se pueden usar para contestar preguntas como las siguientes: ¿cuántos accidentes de trabajo han ocurrido en el último año por cada 100 trabajadores? ¿Cuántas enfermedades relacionadas al trabajo han ocurrido este último año por cada 100 trabajadores? ¿Cuántas situaciones prepatogénicas han ocurrido anualmente, como hay por colesteremia, el aumento de plomo en la sangre, hipersensibilidad térmica por cada 100 trabajadores? ¿Y cuántos accidentes de trabajo que generaron incapacidades temporales, IT, ocurrieron por cada 100 trabajadores? El médico ocupacional realizará un informe al empleador con los resultados que servirá como parte de la mejora continua de la implementación de medidas de prevención. El médico ocupacional remitirá un informe anual por escrito de los resultados obtenidos de la vigilancia de salud y la acción de salud a la Dirección General Ambiental, DIGESA. El médico ocupacional atiende el accidente de trabajo o enfermedad relacionada al trabajo grupo 1 para su diagnóstico definitivo. Según se requiera, deberá de referir al trabajador a la comisión calificadora y evaluadora de invalidez
de la jurisdicción para su evaluación y calificación de la invalidez